En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a su programa Abba Padre Internacional. Queremos escuchar la voz del Padre. Queremos una vez más ser testigo del poder de nuestro Dios, de un Dios que está vivo, de un Dios todopoderoso, del cual los mártires y confesores de la iglesia dan testimonios de él. Muchos místicos y padres de la iglesia experimentaron el dolor a través de diversas pruebas y situaciones, y al final de sus días dieron testimonio que vale la pena morir por nuestro Señor. Y a través de esta experiencia de amor, yo te invito en el nombre de Jesús a que nos pongamos de acuerdo e invitemos la presencia viva del Espíritu de Dios. Clamemos al Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, clamar el Espíritu Santo de Dios es retomar las palabras de Cristo. No les dejaré huérfanos, les enviaré otro protector. Y juntos oremos para que el Espíritu de Dios descienda sobre la tierra, descienda sobre tu país, descienda sobre la iglesia, para que el Espíritu Santo de Dios una vez más manifieste y renueve el Pentecostés. La iglesia necesita un nuevo Pentecostés. Nosotros, las comunidades cristianas, necesitamos un nuevo Pentecostés. Pidamos juntos al Espíritu de Dios que descienda sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Nuestros corazones anhelan sentir tu presencia. Ven, Santo Espíritu de Dios, a manifestarte en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, a hacer nueva todas las cosas. Ven, Espíritu Paráclito. Ven, Espíritu Indómito. Ven, Espíritu Consolador. Ven a consolar la tierra que está afligida, abatida por sus pecados cometidos y porque se ha apartado de nuestro Dios. Ven, Espíritu Santo, a devolvernos la alegría, el gozo, la gracia de abrir nuestros labios, de estar convencidos de que Jesús es el Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Ven, Espíritu Santo, a permitirnos elevar el grito que expresan aquellos que son hijos en el Hijo. Abba, bendito y alabado. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en cada hogar, manifiéstate en cada familia, manifiéstate en los diferentes países, que en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo para alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a tu nombre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. Bendito y alabado es tu nombre, Jesús. Gloria, gloria, alabanzas. Gracias, Espíritu Santo. Sigue tocando los corazones. Ven, Espíritu de Dios, y ayúdanos a que en este momento nos levantemos con una visión diferente y que de toda situación que estemos padeciendo podamos ver que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Bendiciones. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos en su capítulo 8, en los versos del 34 al 38. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pero quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda,
por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad os digo que algunos de los que aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En esta lectura maravillosa, el evangelista San Marcos nos recuerda en este primer concepto Jesús dirigiéndose a sus discípulos después de haberles revelado que Él era el Mesías. O sea, la persona de Cristo les revela a los apóstoles quién era Él, el propósito de Dios con Él, para salvar y redimir al pueblo de Israel. Y en este conversatorio Jesús continúa revelándose a aquellos que Él ama, aquellos que el Padre les confió para que fueran testigos de las obras y maravillas que Dios iba a manifestar a través del Mesías. Vemos también en este contexto que el evangelista San Marcos, en sus escritos, específicamente cuando los redacta según la redacción del contexto en el desarrollo de su exégesis, San Marcos escribió refiriéndose al pueblo romano. Es por esto que el escritor nos habla de que aquel que tome su cruz y que siga a Jesús y que guarde su vida en la persona de Cristo, éste la salvará. Es refiriéndose a que los romanos eran los anfitriones y los hacedores de que los pecadores públicos y malhechores murieran a causa de una muerte de cruz. Este era el castigo que se le aplicaba a los pecadores públicos en aquella época. Por tanto, San Marcos continúa redactando de una manera abierta a este público romano que todo aquel que preserve su vida de una manera humana, de una manera sin importarle el anuncio de la salvación, sin importarle de que hay un precio que pagar para que tú y yo seamos partícipes de la gloria y de la gloriosa redención que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Jesús, en su inmensa misericordia, expone a través de las palabras del evangelista todo aquel que preserve su vida, todo aquel que se guarde en sí mismo, que sea egoísta, que no le importe el dolor de los demás y que no quiera ser testigo de lo que implica ser un seguidor de Cristo. Esto es interesante, hermanos y hermanas, porque ser cristiano es mucho más que un título, es mucho más que una categoría dentro de un círculo religioso o un círculo dentro de una comunidad. Me encanta cómo el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios en su capítulo 5 describe ciertas características que definen una persona cristiana. Y el apóstol nos dice que ser cristiano es ser un imitador de Cristo. Es aquel que se niega a sí mismo, que deja de ser él para que Cristo sea en él. Y esto es muy interesante y a su vez nos compromete. Y esto es lo que Jesús invita a los apóstoles a través de este santo evangelio. Debe haber un compromiso, debe haber una decisión. Es por esto que les invita a los apóstoles que todo aquel que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que siga a Jesús, ese salvará su vida. Ese es aquel hombre y aquella mujer que imita a Jesús no solo en la conducta, sino en las acciones. Jesús se desprende y aquello que por el Padre Él recibe, por cuya gracia, por amor gratuito a una humanidad perversa, pecadora, mal agradecida, porque eso es lo que somos nosotros. No sabemos agradecer este precio tan alto que el unigénito, el amado, el Hijo de Dios pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo no se reservó nada para Él. Y dice la palabra, según los profetas en el Antiguo Testamento, anunciando su llegada,
que Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y este oráculo que anuncia el profeta Isaías son uno de los oráculos que dan ese sustento a la llegada de Cristo en esta revelación mesiánica. Que Jesucristo nos ofrece una vida junto con Él, pero cuya vida debe llevarse a cabo unos sacrificios y una toma de decisiones. Estando consciente, hermanos y hermanas, que para tomar esta decisión, lo primero es que tú y yo tenemos que querer y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Recordando, hermanos, que ser cristiano y ser testigo de Cristo cambia en su totalidad el rumbo de nuestras vidas. Cuando tomamos esta decisión de corazón, es cierto que vamos a tener caídas. Es cierto que se levantarán tormentas, situaciones, enfermedades, y que muchos se burlarán y que muchos nos señalarán. Pero es mucho más cierto en el nombre poderoso de Jesús. Cuando nos sustentamos de esa roca portentosa, cuando clamamos a Jesús que tome el total control de nuestras vidas, Él nos toma de sus manos, nos lleva en sus brazos y como buen pastor nos conduce al rebaño. Ese rebaño que es el anuncio del reino de Dios que está en medio de nosotros, que habita en el corazón de nosotros. Porque por el bautismo que hemos recibido, el amor de Dios se ha derramado sobre nosotros. Jesucristo nos invita a ser testigos de su muerte, pero también de su gloriosa resurrección. Esto lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 474. En este numeral se nos amplía de una manera significativa lo que es ser cristiano, las situaciones que tenemos que padecer y todo tipo de dificultades que tenemos que vivenciar para que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas, y así como en Jesús, después de su muerte, después de su pasión, seamos testigos de la resurrección. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 18 de febrero la iglesia celebra el día de Santa Bernardita Soubirous. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Nació en Lourdes, Francia, en 1844. Hija de padres supremamente pobres. En el bautizo le pusieron por nombre María Bernarda, nombre que ella empleará después cuando sea religiosa, pero todos la llamaban Bernardita. Era la mayor de varios hermanos, sus padres vivían en un sótano húmedo y miserable, y el papá tenía por oficio botar la basura del hospital. La niña tuvo siempre muy débil salud a causa de la falta de alimentación suficiente y del estado lamentablemente pobre de la habitación donde moraban. En los primeros años sufrió la enfermedad del cólera, que la dejó sumamente debilitada. A causa también del clima terriblemente frío en invierno, en aquella región Bernardita adquirió desde los 10 años la enfermedad del asma, que al comprimir los bronquios produce continuos ahogos y falta de respiración. Esta enfermedad la acompañará y la atormentará toda su vida. Al final de su existencia, sufrirá también de tuberculosis. En ella se cumplieron aquellas palabras de Jesús: «Mi Padre, el árbol que más quiere, más lo poda, para que produzca más frutos». Ella fue podada con sufrimientos. En Bernardita se cumplió aquello que dijo San Pablo: Dios escoge a lo que no vale a los ojos del mundo para confundir las vanidades del mundo. Bernardita a los 14 años no sabía leer ni escribir, ni había hecho la primera comunión, porque no se había podido aprender el catecismo.
pero tenía unas grandes cualidades, rezaba mucho a la Virgen y jamás decía una mentira. Un día ve unas ovejas con una mancha verde sobre la lana y le pregunta al padre, ¿por qué tienen esa mancha? El padre, queriendo chancearse, le responde, es que se indigestaron por comer demasiado pasto. La muchachita se pone a llorar y exclama, pobres ovejas, se van a reventar. Y entonces el señor Subirús le dice, era una mentirilla. Una compañera le dice, es necesario ser muy tonta para creer que eso que le dijo su padre era verdad. Y Bernardita le responde, es que como yo jamás miento, pensé que los demás tampoco lo hacían. Desde el 11 de febrero del 1859 hasta el 16 de julio del mismo año, la Santísima Virgen se le aparece 18 veces a Bernardita. Estas apariciones las pueden escuchar completas en el 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes, que ya les subí a mi canal. Nuestra Señora le dijo, no te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí en la otra. Y así sucedió. La vida de la jovencita después de las apariciones estuvo llena de enfermedades, penalidades y humillaciones, pero con todo esto fue adquiriendo un grado de santidad. La gente le llevaba dinero después de que supieron que la Virgen Santísima se le había aparecido, pero ella jamás quiso recibir nada. Nuestra Señora le había contado 3 secretos que ella jamás quiso contar a nadie. Probablemente uno de estos secretos era que no debía recibir dinero ni regalos de nadie, y el otro, que no hiciera nunca nada que atrajera hacia ella las miradas. Por eso se conservó siempre muy pobre y apartada de toda exhibición. Ella no era hermosa, pero después de las apariciones sus ojos tenían un brillo tan admirable que agradaba a todos. Le costaba mucho salir a recibir visitas porque todos le preguntaban siempre lo mismo y hasta algunos declaraban que no creían lo que ella había visto. Cuando la madre la llamaba a atender algunas visitas, ella estremecía y a veces lloraba mucho. Vaya, le decía a la señora, tenga valor. Y la jovencita se secaba las lágrimas y salía a atender a los visitantes, demostrando mucha alegría y mucha paciencia, como si que aquello no le costara ningún sacrificio. Para burlarse de ella porque la Virgen le había dicho que masticara unas hierbas amargas como sacrificio, el señor alcalde le dijo, es que la confundieron con una ternera. Y la niña le respondió, señor alcalde, ¿usted le sirven lechugas en el almuerzo? Claro que sí. ¿Y es que lo confunden con un ternero? Todos se rieron y se dieron cuenta de que era humilde, pero no tonta. Bernardita pidió ser admitida en la comunidad de las Hijas de la Caridad de Nevers. Demoraron en admitirla por su salud porque era muy débil, pero al fin la admitieron. A los 4 meses de estar en la comunidad estuvo a punto de morir por un ataque de asma y le recibieron sus votos religiosos, pero enseguida se curó. En la comunidad hizo de enfermera y de sacristana y después por 9 años estuvo sufriendo una muy dolorosa enfermedad. Cuando le llegaban las más terribles ataques, exclamaba, lo que le pido a nuestro Señor no es que me conceda la salud, sino que me conceda el valor y la fortaleza para soportar con paciencia mi enfermedad. Para cumplir lo que recomendó la Santísima Virgen, ofrezco mis sufrimientos como penitencia por la compresión de los pecadores. Uno de los medios que Dios tiene para que las personas santas lleguen a un altísimo grado de perfección consiste en permitirles que lleguen la incomprensión y muchas veces de parte de personas que están en altos puestos y al hacerles la persecución piensan que estos están haciendo una obra buena. Bernardita tuvo por superiora durante los primeros años de religiosa a una mujer que le tenía una antipatía total y casi todo lo que ella hacía lo juzgaba negativamente. Así, por ejemplo, a causa de un fuerte y continuo dolor que la joven sufría en una rodilla, tenía que cojear un poco. Pues bien, la superiora decía que Bernardita cojeaba para que la gente al ver las religiosas supieran distinguir desde lejos cuál era la que había visto a la Virgen María. Y así en un sinnúmero de detalles desagradables le hacía sufrir y ella jamás se quejaba ni se disgustaba por todo. Recordaba muy bien la noticia que le había dado la Madre de Dios, no te haré feliz en esta vida, pero sí en la otra. Deseaba mucho volver a Lourdes, pero desde el día en que fue a visitar la gruta por última vez para irse de religiosa, jamás volvió por allí. Ella repetía, a quien pueda ir hasta allá sin ser vista, cuando se ha visto una vez a la Santísima Virgen, se estaría dispuesto a cualquier sacrificio con tal de volver a verla.
Es tan bella ella. Al llegar a la comunidad, reunieron a las religiosas y le pidieron que les contara cómo había sido las apariciones de la Virgen. Luego, le prohibieron volver a hablar de esto, y en los 15 años de religiosa ya no se le permitió tratar ese tema. Son sacrificios que a los santos le preparan altísimos puestos en el cielo. Cuando ya le faltaba poco tiempo para morir, llegó un obispo a visitarla y le dijo que iba camino a Roma, que le escribiera una carta al Santo Padre para que le enviara una bendición y que él la llevaría personalmente. Bernardita, con mano temblorosa, escribe: Santo Padre, qué atrevimiento que yo, una pobre hermanita, le escriba al sumo pontífice. Pero el señor obispo me ha mandado que lo haga. Le pido una bendición especial para esta pobre enferma. A vuelta del viaje del señor obispo, le trajo una bendición especialísima del Papa y un crucifijo de plata que le enviaba de regalo el Santo Padre. El 16 de abril del 1879, exclamó emocionada: «Yo vi la Virgen, sí, yo la vi, qué hermosa es». Y después de un momento de silencio, exclamó emocionada: «Ruega, señora, por esta pobre pecadora». Y apretando el crucifijo sobre su corazón, se quedó muerta. Tenía apenas 35 años. El 8 de diciembre del 1933, el Santo Padre Pío XI la declaró santa. Es por eso que hoy es el día de Santa Bernardita Subirús. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este día tú y yo tenemos tanto que aprender. Hoy, mirando la vida de Santa Bernardita Subirús, debemos tú y yo aprender que Dios envía pruebas difíciles, permite pruebas y sacrificios o dolores y padecimientos con el fin de ir podando nuestra alma, de ir haciéndonos humildes para que podamos ganar el reino eterno. Hoy te invito a que traigas a tu mente aquello a través de lo cual te ha hecho sufrir la vida, aquella incomprensión, aquel maltrato, aquella humillación que te han dado, y que la ofrezcas al Señor por los pecados del mundo entero, claro, y por nuestros pecados. Hoy es un día para nosotros pedir al Señor que no mire nuestra preparación, sino más bien nuestro corazón, y que nos dé los dones y las gracias que necesitamos para ir por todo el mundo a predicar su palabra, a hablarle a los demás del Señor, pero lo más importante, a predicar con el ejemplo, con la humildad, con el silencio, con la devoción al Señor. Hoy es un día para nosotros pedirle a la Madre que nos conceda dones y gracias especiales de su Hijo. Hoy es un día para nosotros mirar nuestro corazón y decirnos: ¿estoy siendo humilde? ¿Estoy soportando con paciencia los sufrimientos de la vida? ¿Estoy yo siendo justo con los demás? ¿Estoy yo aceptando las cargas y el yugo que Dios me permite para salvación de mi alma? Hoy es un día para que busquemos la santidad y ganarnos el reino eterno. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y que la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, también a nosotros nos conceda la gracia de poder guardar silencio cuando recibimos humillaciones, para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos viendo el tema de los maleficios, de las maldiciones y cómo se realizan. Estaba en la última sesión pues explicando que se utilizan pertenencias que se han conseguido del objeto, y cuando no se consiguen, pues una foto, el perfil de Telegram o de cualquiera otro de estas aplicaciones de comunicación, pues que se mezclan con polvo de cementerio, con huesos de difuntos, con sangre, con otro tipo de cosas maléficas, pues con bueno, tampoco voy a describir porque es muy desagradable, y en fin, muchas veces se introduce el hechizo en la casa del maldecido o se le proporciona, por ejemplo, una bebida o un alimento previamente hechizado. Yo siempre le digo a la gente: no se te ocurra ingerir nada que te hayan regalado. Por ejemplo, a los sacerdotes, pues siempre les advierto: ten muchísimo cuidado, salvo que tengas una certeza total de que esa persona no está siendo utilizada por nadie para que, porque si no, pues te puedes comer un pastelito o beber un vino y que esté hechizado, y que andes fastidiado, bien fastidiado una temporada. Y lo mismo le digo: oye, ojo con
tú no me has dicho que tú no eras bruja, o que tiene una madre que es bruja. Pues ¿cómo se te ocurre cuando te trae cosas a la casa? ¿Cómo se te ocurre? A veces es que somos muy imprudentes, muy ingenuos, y no nos podemos creer que pueda haber gente tan mala, y es que la hay. Entonces, pues, porque el diablo existe, y cuando la gente se entrega a los demonios, y hay gente que vive de eso. O sea, toda su vida es un constante acudir para implementar pues sus objetivos, y no paran en mientes hasta conseguir lo que pretende. Y hay que tener muchísimo cuidado. O introducen, entonces a veces cuando le digo a una persona, pues, oye, mira a ver si en tu casa hay algún hechizo, y pone su agua, sal y aceite, un poquito de agua con un granito de sal, con una gota de aceite, y entonces si sucede algo, que a veces de pronto empieza a aparecer sal que no se había echado, que se desborda por los vasos, se evapora el agua, el aceite configura una imagen de muerte, de un feto, yo qué sé, hay muchas cosas que uno se encuentra. Digo, si tú ves que hay algo, hay que buscar el objeto hechizado. Y entonces pues hay que buscar por la casa, y de pronto pues se encuentran debajo de un colchón, en una esquina, tal, una cosa que no se sabe quién lo ha metido. A veces se ha introducido espiritualmente, o sea que han sido los propios demonios los que han introducido en la casa ese hechizo. Otras veces no, está dentro de una almohada o está dentro. Hay que examinar a ver qué es lo que han metido, porque son como un sacramental de los demonios que utilizan para hacer daño a la persona hechizada, ¿no? Entonces hay que rezar para que aquello se destruya, ese hechizo, se cancele ese maleficio, se quede, pues eso, anulado el decreto diabólico que se había proferido, ¿no? Y también pues que los demonios salgan, y que todo hechizo salga del cuerpo de la persona afectada, ¿no? Y entonces muchas veces pues la liberación se manifiesta en que el interesado de pronto, después de rezarle, va corriendo a vomitar, o empieza a eructar, o a exhalar, o empieza a defecar, va corriendo a defecar. O sea, hay varias maneras de expulsar del organismo. Es como y no porque estuviera físicamente dentro del cuerpo aquello. El Padre Amor tenía, que en paz descanse, tenía una colección de objetos que habían vomitado y expulsado gente hechizada, pues unos clavos, unas cadenas, unas historias. ¿Es que eso estaba dentro del cuerpo? No, es que la liberación se manifiesta materializándose aquello que era el contenido del hechizo. Si se trataba de tener apuñalada a una persona, de tener encadenada a una persona, de tener asfixiada a una persona, o sea, según lo que eso, pues el hechizo se manifestaba, la superación del maleficio se manifestaba saliendo, materializándose un objeto. Y supongo algunos ejemplos. Un día bendigo una casa de una familia a la que una antigua empleada se suponía que les estaba haciendo vudú. Entonces, después de bendecir, durante unos días empezaron a aparecer en la pared de la habitación que aquella persona había ocupado, había alfileres clavados casi hasta el final, hasta 1 centímetro antes de la cabeza. Entonces, cosa que es imposible conseguir de forma natural, porque si tú un alfiler lo metes en una pared normal se dobla. Pues no, estaban. Y entonces los de la casa los fueron arrancando con unas tenazas para no tocarlos. No hay que tocar esos objetos, siempre hay que manejarlos con tenazas y cosas así. Y al día siguiente de quitarlos vuelve a aparecer otra remesa de alfileres, seguimos rezando, y así hasta que después de varias veces el fenómeno cesó, porque se ve que el vudú había sido cancelado. Otro día, por ejemplo, pues una mujer vomitó una masa de barro de tamaño de calabacín. Pues entonces yo creo que ella lo interpretó como la superación de un entierro. Otra persona, al día siguiente de casarse, de recibir el sacramento del matrimonio, expulsó por sus partes 2 bolas de gusanos vivos.
cosa que les asombró al matrimonio y que yo pienso que es que como les habían hecho un hechizo para que no se llegaran a casar, pues al vencerse con el sacramento, ¿verdad? El sacramento destruyó el hechizo, ¿no? Que por envidia les habían hecho. Siempre que hay bichitos está Belcebú por medio, que es el señor de las moscas, el príncipe de los espíritus de celos y envidia. Y entonces, pues, eso habían hecho pues, a esa persona para que no llegaran a unirse y al casarse, pues expulsó esos bichitos, ¿no? Esas envidias, ¿no? Luego también, pues, otra persona que había defecado una granizada de cristales, que, bueno, ellos entendieron, los que me lo contaban, pues que se trataba de la superación de una congelación, que habían estado congelados y que al superarse con la oración esa congelación, pues se expulsó por el ano esos cristales. La dificultad para vencer un maleficio va unida a la intensidad del hechizo, que es tanto mayor cuanto sea mayor la cercanía del que profiere el hechizo en relación a la persona afectada. O sea, si te maldice tu padre, tu madre, pues claro, eso tiene un efecto terrible, o un hijo, o un hermano, ¿no? Entonces, pues, eso sucede, por ejemplo, cuando se practica un aborto. El aborto, en muchos casos, hay como un rechazo, y entonces yo me he encontrado en exorcismo, después de que echas a los demonios, que aparecen niños abortados, que no consiguen encontrar el descanso eterno, como almas errantes, ¿verdad? Que no consiguen encontrar el descanso eterno porque no han perdonado. Están en un estado de oscuridad, después de muertos, y hasta que... aquello es pues terrible, como les afecta, ¿no? Heridas de rencor durísimas, que bueno, pues puede hacer que hasta que no perdonen, pues no consigan encontrar el descanso eterno, ¿no? Por eso es tan importante lo contrario, o sea, que los padres bendigan a sus hijos, bendecirlos siempre. La fuerza de esa bendición, como dice la Biblia, es incalculable, ¿no? Y por eso conviene hacerlo a menudo. Es de esas recomendaciones que hay que hacer a menudo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a Momentos de Teología. Vamos a seguir desarrollando el tema sobre la jerarquía de la iglesia. Estábamos hablando todo este tema en el anterior encuentro, poniendo énfasis en que todos teníamos la misma dignidad dentro del pueblo de Dios. Todos tenemos la misma dignidad, nadie es más que nadie. Ni el Papa es más que en dignidad que cualquiera de los fieles, el más laico, más pequeño, ni nadie por encima de nadie en dignidad, ¿de acuerdo? Todos somos iguales. Ahora bien, Dios ha querido de su rebaño, elegir de sus miembros personas que son llamados a servir a ese mismo rebaño, del cual ellos fueron miembros. Entonces habíamos hablado de eso, y en este caso esas personas que son elegidas de ahí, pues son los que se vuelven o son enviados para ello, para regir, para gobernar, para enseñar a ese rebaño con la autoridad de Cristo, in persona Christi capitis, en la persona de Cristo, que es la cabeza, y a esto es lo que le llamamos pues el orden sacerdotal dentro de la iglesia. Para seguir dentro del mismo, dentro del propio sacramento ministerial, del misterio eclesial, debe tener un carácter colegial. Desde el comienzo del ministerio, el Señor Jesús instituye a 12, ¿de acuerdo? Él tenía muchos discípulos, tenía muchos seguidores, pero Él instituye a 12, Él escoge a 12.
semillas del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Elegidos juntos fueron también y enviados, y en su unidad fraterna estarán al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas, es decir, de la Santísima Trinidad. Por eso todo obispo ejerce el ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de Pedro y cabeza del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo. Por eso ningún sacerdote es ordenado en el aire. Todo sacerdote es incardinado en una diócesis, bajo un obispo, siempre, todo sacerdote, todo diácono, siempre es así. Y un obispo es consagrado para una diócesis, siempre se le da una diócesis, aunque sea obispo auxiliar de una diócesis, se le dice es el obispo de Tolsona, de donde sea, pero siempre es un obispo de un sitio concreto, nunca se ordena a nadie en el aire, ¿de acuerdo? Siempre a una diócesis, a un sacerdote, a una diócesis bajo un obispo, y el diácono igual. Por eso es propio también por la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener carácter personal. Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, actúan siempre de manera personal. Cada uno ha sido llamado personalmente. Jesús le dice, tú sígueme. Por eso le hablaba de la imagen del rebaño. Él llama. Alguno dice, tú sígueme. No todos son llamados, porque como le hablaba al principio, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser oídos, no todos pueden ser piernas, no todos pueden ser corazón. Algunos tienen llamados especialísimos dentro de la iglesia. Para ser en la misión común de todos un testigo personal, que es personalmente portador de la responsabilidad ante aquel que da la misión, que actúa in persona Christi en favor de personas. Por eso es que le agarra el sacerdote y lo dice en primera persona, yo te bautizo en el nombre del Padre, yo te perdono o yo te absuelvo. En la persona de Cristo, él lo dice personalmente, pero es en la persona de Cristo. Luego también en la consagración, él lo hace en primera persona. Cuando él dice, porque esto es mi cuerpo, él no dice, porque eso es su cuerpo, que fue entregado por vosotros. O él no dice, porque este es el cáliz de su sangre. No, esto es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Por tanto, el misterio sacramental de la Iglesia es, pues, un servicio colegial y personal a la vez, ejercido en nombre de Cristo. Esto se verifica en los vínculos entre el colegio episcopal y su cabeza, el sucesor de San Pedro, y en relación entre la responsabilidad pastoral del obispo en su iglesia particular y la común solicitud del colegio episcopal hacia la iglesia universal. Por eso le comentaba en la otra vez del tema esto de el vínculo con el Papa. Cuando alguien no tiene un vínculo con el Papa, pierde algunas cosas que son parte de la pastoral, de la cura de almas. Hablamos, por ejemplo, de un caso concreto, de la fraternidad San Pío X. Hablamos, por ejemplo, sobre ese caso concreto para ponerlo de ejemplo. Ahora, el colegio episcopal y su cabeza, que es el Papa, que es el obispo de Roma. Ven, hasta el Papa no está en el aire. El Papa es el obispo de Roma. Como les comentaba siempre, se es sacerdote de un lugar, obispo de un lugar, diácono de un lugar. Nadie se lo ordena en el aire, nadie queda en el aire. Cristo, al instituir los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él.
Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Yo les había hablado de eso, que lo único que sucede a un apóstol es el Papa. Él es el sucesor de Pedro, como el primero entre muchos. Pero los demás obispos no suceden a un apóstol. O sea, no hay un obispo que sucede al apóstol Santiago, no. Todos ellos suceden a los apóstoles, al colegio apostólico. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él es que él toma la fundación de su iglesia. Tú eres piedra, y sobre esta piedra es que voy a edificar mi iglesia como fundamento. Y él le entrega las llaves de ella. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles pertenecen a ese colegio, que son los pastores o los que dan ese alimento de la enseñanza, de la palabra, de proteger y de cuidar a este rebaño. Pedro, que este colegio del apóstol tiene que estar unido pues a Pedro, y de los demás apóstoles que pertenecen también a este cimiento de la iglesia, pues se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. El sumo pontífice, que es el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Por eso ustedes ven que está el listado desde San Pedro hasta el Papa Francisco, sin interrupción, el que va sucediendo uno al otro a través de la historia, a través de los años. Cada vez un sacerdote que fue elegido obispo, que a su vez ese fue elegido sumo pontífice. Un fiel que a su vez fue elegido, llamado para ser servidor, que a su vez fue obispo, que a su vez fue llamado para que fuera el primero entre muchos, el sucesor del apóstol Pedro. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de la función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre en entera libertad. A esto nos referimos, en la iglesia hay lo que es jurisdicción. Por ejemplo, un obispo no tiene jurisdicción en otra diócesis. Cada diócesis es la parcela de ese obispo. Entonces el otro pastor de otra diócesis no puede en ese lugar pues ejercer sin autorización del pastor de ese lugar, de esa diócesis, que es el obispo ordinario. En el caso del Papa, el Papa tiene jurisdicción universal sobre todas las diócesis, arquidiócesis de todo el mundo. Donde sea que esté la Iglesia Católica, ahí tiene jurisdicción el sumo pontífice. Es decir, por ejemplo, para casar a alguien, cualquier sacerdote que vaya a casar a otra persona que sea de esa parroquia necesita permiso de su párroco para poderla casar. En el caso del Papa, el Papa no necesita permiso de nadie para casar a alguien, ¿de acuerdo? O sea, él está por encima de toda jurisdicción, por encima de todo obispado, de toda parroquia, de toda arquidiócesis, de toda conferencia episcopal, el sumo pontífice. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Por eso una conferencia episcopal siempre va a ser validado todo lo que ellos puedan ejercer dentro de ese país, siempre y cuando estén en unión al romano pontífice. Entonces, cuando hay un colegio episcopal que se empieza a desviar o a darle espalda a la autoridad
del Romano Pontificio, por ahí ya pierde validez. La potestad del Colegio de los Obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en un concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos acepta como tal. No se llama entonces concilio ecuménico. En cuanto a este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la universalidad del pueblo de Dios en cuanto reunido bajo la única cabeza, y expresa pues la unidad del rebaño. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio fundamento visible de la unidad en sus iglesias particulares. Como tales ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistido por los presbíteros y los diáconos. Como ya les comenté, ellos están pues dentro de su parcela que le toca pues servir a esos que están en esa diócesis, en esa arquidiócesis. Pues aquí dejamos un momento de teología. En la próxima vamos a tratar pues los tria munera, que son esas tres encargos que tienen para servir. En este caso, el de enseñar, el de santificar, el de gobernar. Estos lo vamos a desarrollar en nuestro próximo encuentro, así que no te pierdas Momentos de Teología. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional, agradeciendo a Dios por la oportunidad de todos los hermanos que nos han hablado en estos segmentos y que el amor de Dios se nos ha revelado. Pedimos a Jesucristo, que es nuestro Dios todopoderoso, que nos continúe bendiciendo, que nos fortalezca a través de la palabra y que tú, hermano y hermana, puedas compartir este mensaje de fe. Compártelo con aquellos hombres y mujeres que no conocen a Jesús. Comparte este programa con las personas que tú entiendas que están en necesidad de Dios. El Espíritu Santo está en busca de corazones sedientos. Y la persona de Cristo, como buen pastor, como Él anunció a través del evangelista San Juan, yo soy el buen pastor. Jesucristo quiere buscar sus ovejas perdidas. Permite que otros hermanos y hermanas se encuentren con Jesucristo. Si es la primera vez que nos escuchas y estás conectado con nosotros, te invito a hacer clic a la campanita y formar parte de esta gran familia Abba Padre Internacional. Hasta la próxima.